Todos llevamos al menos un recuerdo del que aprendimos a no hablar. En este pueblo, no era un rumor ni un secreto, era un hecho con el que todos vivían en silencio. Sabían quién era el responsable. Siempre lo habían sabido. Pasaron los años, se forjaron vidas, los niños envejecieron y la verdad quedó sepultada silenciosamente bajo la rutina, el miedo y la comodidad. El silencio se convirtió en el precio de la paz, y el olvido en una forma de supervivencia. Pero un hombre nunca olvidó. Y cuando la edad le arrebató el miedo, la memoria se convirtió en su último acto de desafío. Cuando todos saben la verdad pero eligen el silencio, ¿quién carga con la verdadera culpa? Quédate con nosotros para obtener la respuesta. El pueblo parecía común y corriente para cualquiera que pasara por allí. Un puñado de calles quemadas por el sol, escaparates descoloridos, hombres de pie frente a los cafés fingiendo no ver quién entraba y salía. Por las mañanas, las campanas de la pequeña iglesia repicaban con el mismo ritmo cansado que habían mantenido durante décadas. Antaño, niños corrían por estas calles. Ahora solo quedaban sus ecos, reemplazados por ancianos que barrían el polvo de las puertas que volverían a estar polvorientas al mediodía. Nada en el lugar advertía que albergaba un secreto tan pesado como para doblar el tiempo mismo. Lo que ocurrió aquí no fue un escándalo. No hubo sirenas que nadie recuerde, ni declaraciones oficiales que quedaran registradas. El suceso se deslizó en el pueblo como una sombra al anochecer, percibido por todos, sin que nadie lo dijera. Un hombre desapareció. O quizás lo asesinaron. La verdad depende de a quien le preguntes y de cuánto coraje les quede. Lo que importa es que un día estaba allí y al siguiente no, y el pueblo ajustó su respiración a esa ausencia. La gente recuerda dónde estaba cuando ocurrió. No porque fuera dramático, sino porque el miedo tiene la capacidad de fijar momentos en la memoria. Un comerciante recuerda haber cerrado temprano. Una madre recuerda haber metido a sus hijos dentro antes del anochecer. Un mecánico recuerda que le dijeron, en voz baja, que olvidara lo que vio. Nadie discutió jamás lo sucedido. No hubo versiones contradictorias. Todos sabían la misma verdad. Simplemente aprendieron a llevarla en silencio. Los responsables no eran desconocidos. Esa fue la parte cruel. Eran nombres pronunciados con respeto, rostros que aún aparecían en carteles de campaña años después, voces que dirigían reuniones y estrechaban manos en funerales. Patrocinaban festivales, donaban a la iglesia y se sentaban en primera fila durante eventos públicos. El poder, en este pueblo, no se escondía en las sombras. Actuaba abiertamente, convencido de que la memoria se desvanece cuando la supervivencia está en juego. El silencio no se impuso a tiros después de los primeros días. No hacía falta. El silencio se enseñaba con delicadeza, como una lección transmitida de padre a hijo. No se hacen ciertas preguntas. No se mencionan ciertas noches. No se recuerda con demasiada claridad. El pueblo aprendió que recordar tenía consecuencias, y que olvidar, real o fingido, era una forma de protección. Lo que realmente mantenía al pueblo en silencio no era el miedo a la muerte, sino el miedo a ser el único lo suficientemente valiente, o tonto, para recordar. Los años se convirtieron en décadas. Nuevas familias se mudaron, las antiguas se marcharon. Se repavimentaron las carreteras. Los rostros de los poderosos envejecieron, pero su influencia no. La historia se convirtió en algo que la gente percibía, más que en palabras. Los forasteros podían sentirla sin comprenderla, como una presión en el aire que nunca se disipaba del todo. Cuando alguien preguntaba por el hombre desaparecido, las respuestas eran vagas e incompletas, envueltas en advertencias disfrazadas de consejos. El pueblo desarrolló un talento para la distracción. Las conversaciones cambiaban rápidamente de tema. Las miradas se desviaban en los momentos oportunos. La gente reía demasiado fuerte cuando surgían temas incómodos. Esto no era negación, era disciplina. Todos cumplían su papel. Todos sobrevivían. Y la supervivencia, con el tiempo, empezó a parecer una justificación. Había noches en que el silencio se sentía más pesado de lo habitual. En aniversarios que nadie conmemoraba, en funerales donde se evitaban nombres, en elecciones donde los mismos hombres volvían a ganar. El silencio envejecía con quienes lo cargaban, se instalaba en sus huesos, moldeando su forma de estar, de hablar, de dormir. Algunos se convencían de que el pasado ya no importaba. Otros,
con la cabeza fría, no decían nada. El crimen nunca se investigó de forma significativa. Se abrieron y cerraron expedientes. Los testigos olvidaron. Las pruebas desaparecieron. La justicia se convirtió en una palabra que la gente usaba con cuidado, si acaso. En este pueblo, la justicia fue sustituida por el orden, y este se impuso por mutuo acuerdo para no alterar lo ya decidido. Los niños crecieron presintiendo que algo andaba mal mucho antes de comprender qué era. Aprendieron qué casas evitar, qué nombres no repetir. Vieron a sus padres callar cuando surgían ciertos temas. Aprendieron, sin que nadie se lo dijera, que la verdad era peligrosa cuando pertenecía a las personas equivocadas. Con el tiempo, la ciudad no solo ocultó la verdad, sino que construyó toda su sensación de paz sobre ella. Lo que hacía que el silencio fuera tan efectivo era que no era absoluto. La gente hablaba a trocitos, con frases a medias, con miradas que se alargaban un segundo. La verdad habitaba en esos huecos, transmitida silenciosamente de generación en generación, nunca nombrada del todo, nunca borrada del todo. Todos sabían quién era el responsable, pero saber no era lo mismo que acusar. Saber no requería valentía. Hablar sí. La ausencia del hombre desaparecido se convirtió en un hito en sí misma. Su nombre rara vez se pronunciaba, pero su espacio permanecía. Una silla vacía en antiguas reuniones. Una fotografía arrancada de la pared. Una familia que aprendió a vivir con preguntas sin respuesta porque las respuestas eran demasiado peligrosas de retener. El pueblo observó esta ausencia y aprendió una lección. El dolor se podía soportar, pero la rebeldía no. El tiempo pasó, como siempre. Las arrugas reemplazaron a la juventud. Las manos que una vez empuñaron armas ahora temblaban con la edad. Algunos de los hombres responsables envejecieron, fueron respetados, incluso honrados. Narraron su propia versión de la historia en discursos y ceremonias, cuidadosamente editadas, cuidadosamente incompletas. Y el pueblo escuchó, porque escuchar era más seguro que recordar. Sin embargo, el silencio tiene un defecto. Requiere que todos lo carguen. Y a medida que las personas envejecen, se cansan. Cansadas de fingir. Cansadas de tragarse las palabras. Cansadas de cargar con recuerdos que ya no sirven para sobrevivir, solo para arrepentirse. En algún lugar del pueblo, un anciano seguía recordando con dolorosa claridad, no porque quisiera, sino porque olvidar significaría aceptar que el silencio era lo correcto. El peligro nunca fue que la verdad saliera a la luz. El peligro era que un día alguien decidiera que ya no importaba el coste de la verdad. Y esa es la pregunta que el pueblo nunca se hizo en voz alta. ¿Cuándo la supervivencia se convierte en complicidad? ¿Cuándo el silencio deja de ser protección y se convierte en culpa? Si todos conocen la verdad y deciden vivir con ella, ¿quiénes son los verdaderos responsables? ¿Los hombres que actuaron o los muchos que guardaron silencio? El tiempo no borró lo sucedido. Solo nos enseñó a fingir que nunca sucedió. Cada mañana, el hombre despertaba antes del amanecer, no porque lo necesitara, sino porque el sueño ya no le inspiraba confianza. A su edad, las noches estaban llenas de recuerdos que se negaban a callar. Se sentaba en el borde de la cama, con las botas ya a la espera, escuchando la respiración de la casa a su alrededor. Las paredes eran delgadas, los muebles viejos, el silencio familiar. Esta rutina no había cambiado en años. El cambio requería intención, y la intención requería un futuro que ya no planeaba. Tenía casi 60 años, quizá más, según a quien le preguntaras. El tiempo le había marcado profundas arrugas en el rostro, no por la risa, sino por la contención. Sus manos eran firmes a pesar de los años, callosas por el trabajo honesto, marcadas por decisiones tomadas cuando era más joven y más débil de lo que le gustaba admitir. Ahora vivía solo. No porque odiara a la gente, sino porque la gente le hacía preguntas, y las preguntas llevaban a conversaciones que era mejor evitar. Sus mañanas seguían un orden estricto. Café, solo y amargo. Una silla junto a la ventana. La calle de abajo, que había visto demasiado y no recordaba nada. Observaba a otros comenzar sus días. Parejas discutiendo en voz baja, hombres yendo al trabajo, vecinos saludándose con amables mentiras. Vivían tan cerca que se tocaban, pero a la vez eran mundos distintos en lo que llevaban dentro. Creía en reglas sencillas. Cumples con tu palabra. No tomas lo que no te pertenece.
Y no miras hacia otro lado cuando algo anda mal. Esa última regla era la que lo atormentaba. Porque una vez, hace mucho tiempo, había mirado hacia otro lado. No por crueldad, sino por miedo. El miedo suele disfrazarse de razón, y es fácil confiar en la razón cuando la supervivencia está en juego. Nunca olvidó la noche en que todo cambió. Se dijo que lo haría, como otros lo hacían. Intentó enterrarlo bajo años de trabajo, bajo la rutina, bajo el silencio. Pero la memoria no responde al esfuerzo. Regresa cuando quiere, nítida y precisa. El olor en el aire. El sonido de pasos apresurados. La mirada en el rostro de un hombre cuando se da cuenta de que el mundo está a punto de cerrar los ojos. Algunos recuerdos no se desvanecen porque están inacabados. Llevó esa noche consigo en cada etapa de su vida. Cuando se casó, estuvo presente. Cuando enterró a sus seres queridos, estuvo a su lado. Cuando vio a sus hijos distanciarse, sintiendo algo pesado que no podía nombrar, se sentó entre ellos en la mesa. Recordar le había costado relaciones, oportunidades, paz. Pero olvidar le habría costado algo más peligroso, su autoestima. El pueblo lo veía callado, quizá un poco amargado. No veían la disciplina que requería guardar silencio. Para él, el silencio no era un acuerdo. Era un compromiso diario, renovado cada mañana, justificado por las mismas razones cansadas. Ya es demasiado tarde. No cambiará nada. Solo lastimarás a la gente. Estos pensamientos habían envejecido con él, debilitándose a medida que su cuerpo se cansaba. Evitaba los lugares que le traían recuerdos. Ciertas calles. Ciertos rostros. Sabía quiénes habían estado involucrados. Todos lo sabían. Seguía saludándolos con la cabeza al pasar, seguía compartiendo espacio en eventos públicos. Eso era parte del precio. Llevar la verdad sin permiso para usarla. Respetar a hombres que no respetaba, porque desafiarlos significaría reabrir heridas que nadie quería volver a ver sangrar. Por la noche, habló con alguien que no estaba allí. No en voz alta, pero con suficiente claridad. Una conversación tácita que había durado décadas. Prometió que recordaría. Que no dejaría que la verdad desapareciera por completo. No era justicia, pero era algo. Un pequeño acto de resistencia llevado a cabo silenciosa y pacientemente, como una deuda que acumula intereses con cada año de silencio. Recordar se convirtió en su castigo, y también en su prueba de que todavía era humano. El aislamiento lo rodeó gradualmente. Los amigos dejaron de llamar. Las invitaciones disminuyeron, y luego cesaron por completo. La gente percibe la incomodidad incluso cuando no se expresa. Se había convertido en un recordatorio de algo que el pueblo prefería no sentir. Así que vivió con menos, habló menos, observó más. En la observación, encontró claridad. En el silencio, la determinación comenzó a crecer. La edad tiene un efecto peligroso en el miedo. Lo debilita. Las amenazas que antes parecían absolutas empiezan a parecer pasajeras. El futuro se encoge, y con él, las razones para callar. Notó este cambio lentamente. Un pensamiento por aquí. Una vacilación por allá. La comprensión de que los hombres que una vez lo aterrorizaron ahora eran solo ancianos aferrados a reputaciones cuidadosamente forjadas. No quería venganza. No quería atención. Lo que quería era alivio. Alivio de cargar con algo que ya no le pertenecía solo a él. La verdad, había aprendido, se vuelve más pesada cuanto más tiempo se la guarda en soledad. Empezó a preguntarse si el silencio había protegido al pueblo o si simplemente había protegido a los culpables. Hubo días en que casi hablaba. Las palabras le subían al pecho, presionando, exigiendo liberación. Y entonces el miedo regresaba, no por sí mismo, sino por los demás. Por su familia. Por quienes habían aprendido a vivir con la mentira. Comprendía el daño que podía causar la verdad. Esa comprensión era la razón por la que la decisión lo atormentaba. La elección más difícil ya no era si hablar o no, sino si permanecer en silencio seguía siendo moral. Una noche, sentado solo mientras la luz se desvanecía, se planteó una pregunta que había evitado toda su vida. No si la verdad importaba, sino si su silencio lo había hecho cómplice. El pensamiento no lo acusó. Esperó pacientemente, como lo hace la verdad cuando sabe que finalmente será reconocida.
Si todos saben lo que pasó y todos guardan silencio, ¿acaso la culpa recae solo en quienes actuaron? ¿O se extiende, lenta y uniformemente, a quienes eligieron la comodidad en lugar del coraje? ¿Y si un hombre llega al final de su vida con la verdad aún en la mano, ha sobrevivido o ha fracasado? No tenía miedo de morir. Tenía miedo de morir sin decir nada. El pasado no regresó de golpe. Nunca lo hace. Le llegó en fragmentos, inesperados y precisos, como pedazos de un espejo roto que aún sabía cortar. Un sonido. Un olor. Una esquina de una calle vista a deshora. La memoria no pidió permiso, simplemente le recordó que lo sucedido seguía sin terminar. Esa noche comenzó como muchas otras en el pueblo. Tranquila por fuera. Pesada por dentro. La tensión se respiraba en el aire mucho antes de que alguien hablara. La gente la percibía, pero fingía no sentirla. Ese fue el primer error. Fingir. Recordó estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, diciéndose que se iría pronto, diciéndose que nada de eso le importaba. Era más joven entonces, más fuerte, y aún creía que mantener la cabeza baja era una forma de sabiduría. Los hombres que importaban llegaron sin prisa. Nunca se precipitaron. El poder no necesita hacerlo. Su presencia cambió el ambiente al instante. Las conversaciones se atenuaron. Las miradas se desviaron. No se gritaron órdenes ni se profirieron amenazas abiertas. Todos comprendían la jerarquía. Todos sabían quién tenía derecho a hablar y quién no. El miedo corría más rápido que las palabras. El hombre que no regresó a casa esa noche sabía algo que no debía saber. O quizás había dicho algo que no debía haber dicho. En pueblos como este, la diferencia rara vez importa. La verdad, cuando desafía al poder, se convierte en una carga. Y las cargas se manejan con discreción. Vio comenzar la discusión. Nada dramática. Nada violenta. Solo voces firmes y rabia controlada. La clase de rabia que no explota, sino que calcula. Se dijo a sí mismo que ahí terminaría. Que alguien intervendría. Que la razón prevalecería. Esa creencia duró solo unos segundos. El mal rara vez se anuncia, espera que los hombres buenos duden. Lo que siguió fue más confusión que caos. Movimiento. Voces alzadas. Alguien bloqueando el paso. Alguien más dándose la vuelta. Recordó con claridad el momento en que comprendió que ya no era un desacuerdo. Era una decisión. Una decisión tomada mucho antes de esa noche. El crimen no empezó con violencia. Empezó con silencio. Pudo haber hablado entonces. Pudo haber llamado la atención. Pudo haber hecho algo, cualquier cosa, que hubiera cambiado el ritmo de los acontecimientos. En cambio, se quedó quieto. No porque estuviera de acuerdo, sino porque comprendió el coste de la resistencia. En ese instante, el miedo superó al deber. Y el miedo triunfó. El desequilibrio de poder era absoluto. Estos hombres controlaban empleos, protección y futuro. Desafiarlo significaba provocar consecuencias que se extendían mucho más allá de uno mismo. Todos allí lo sabían. Esa comprensión compartida fue lo que permitió que todo lo demás sucediera. No vio con claridad el acto final. Pocos lo vieron. Fue intencional. Es más fácil negar la responsabilidad cuando no se puede aislar ningún momento. Se llevaron al hombre, lo sacaron de la escena como si fuera un problema resuelto. Ningún disparo resonó en la noche. Ninguna lucha dramática se desarrolló ante testigos. La ausencia de espectáculo facilitó la negación posterior. Después, hubo una pausa. Un silencio pesado y antinatural. La gente se miraba en silencio. Las decisiones se tomaban en silencio. Las vidas se reorientaban de forma pequeña y permanente. Caminó a casa esa noche sabiendo que algo irreversible había sucedido y que él acababa de formar parte de ello. La fuerza más poderosa en la sala no era la violencia, era el acuerdo colectivo de mirar hacia otro lado. Los días siguientes fueron peores que la noche misma. Los rumores circulaban con cautela, moldeados por el miedo. Las explicaciones oficiales aparecieron con rapidez, endebles y poco convincentes, pero aceptadas de todos modos. Se desalentaban las preguntas sin prohibirlas. Esa era la genialidad del asunto. Nadie fue obligado a guardar silencio. Se eligió el silencio. Observó a la gente ensayar el olvido.
Los vio simplificar la historia hasta que ya no exigía acción. Él hizo lo mismo. Se dijo a sí mismo que la supervivencia requería compromiso, que la justicia pertenecía a los sistemas, no a los individuos, que un solo hombre hablando no cambiaría nada. Cada justificación hacía más pesada la verdad. La vergüenza no llegó de inmediato. La vergüenza es paciente. Espera hasta que el ruido se desvanece y las excusas se agotan. Años después, llegó silenciosamente, en momentos de reflexión de los que no pudo escapar. Comprendió entonces que su papel no era neutral. Presenciar sin actuar no es inocencia. Es participación por omisión. Repasó el momento una y otra vez. No para castigarse, sino para comprenderlo. Para localizar el instante exacto en que el silencio tomó el control. Ese instante se convirtió en un hito en su vida, dividiendo todo en un antes y un después. El antes, cuando aún creía que la decencia era suficiente. El después, cuando comprendió que la decencia sin coraje se derrumba bajo presión. La vergüenza no grita, susurra la verdad que te negaste a escuchar. El pueblo siguió adelante. Siempre lo hace. Nuevas historias reemplazaron a las antiguas. Nuevos escándalos distrajeron la atención de los crímenes sin resolver. Los responsables envejecieron, se volvieron respetados, intocables. Su versión de la historia se convirtió en un hecho simplemente porque nadie la cuestionó. Y cuanto más tiempo permanecía sin cuestionar, más difícil se volvía desmentirla. Él llevaba consigo la certeza de que el crimen no era obra de una sola persona. Pertenecía al sistema que lo protegía. Pertenecía al miedo que lo justificaba. Y pertenecía a cada persona que comprendió lo sucedido y prefirió la comodidad a las consecuencias. Justo antes del final, la pregunta volvió a él con incómoda claridad. Si no se podía culpar a ningún hombre porque muchos participaron, ¿eso aliviaba la culpa o hacía imposible escapar? Cuando el silencio determina el resultado, ¿quién es más responsable, el que actúa o los muchos que lo permiten? Esa noche, nadie apretó el gatillo solo. En el momento en que la idea de hablar se asentó en su mente, el mundo a su alrededor cambió. No visiblemente, no dramáticamente, pero sutilmente, como el peligro se anuncia a quienes han vivido lo suficiente como para reconocer patrones. Las conversaciones parecían mesuradas. Las pausas se prolongaban más de lo necesario. El pueblo no había oído ni una palabra de él, pero de alguna manera percibía movimiento bajo el silencio. Empezó con pequeñas pruebas. Preguntas formuladas como recuerdos. Observaciones formuladas en voz baja, como si no se dirigieran a nadie en particular. Cada una recibía la misma respuesta, una tensión en el rostro, un cambio de postura, una silenciosa sugerencia de olvidar el pasado. Nadie le discutió. Nadie negó lo que insinuaba. Simplemente le recordaron, con suavidad y firmeza, que reabrir viejas heridas nunca termina bien. Las advertencias llegaron disfrazadas de preocupación. Un antiguo amigo pasó de improviso y habló de salud, de estrés, de lo frágil que se vuelve la vida a su edad. Otro mencionó los problemas que pueden causar los recuerdos cuando afloran demasiado tarde. Las palabras fueron cautelosas. El mensaje, no. Él entendió. Todos lo hicieron. En casa, la presión era mayor. Sus familiares lo instaron a soltar. Habían construido sus vidas sobre el silencio, habían aprendido a funcionar sin respuestas. Para ellos, la verdad era una amenaza, no un alivio. Le recordaban lo que podía perder, paz, seguridad, la poca estabilidad que le quedaba. Hablaban con amor, pero el amor no borra el miedo. A veces lo amplifica. Cuando la verdad amenaza la comodidad, incluso aquellos que te aman pueden pedirte que permanezcas callado. Notó cambios en la forma en que lo observaban. No lo seguían. Solo lo observaban. El viejo poder no malgasta energía en intimidaciones obvias. Se basa en la memoria. Un coche aparcado demasiado tiempo. Un nombre mencionado casualmente en una conversación. Un recordatorio de quien aún controlaba que ya lo había visto antes. Décadas atrás. Funcionó entonces porque la gente creía que el miedo duraría para siempre. La edad había alterado la ecuación. Su cuerpo estaba más débil, pero su tolerancia a la intimidación era menor. Aún así, la vulnerabilidad agudiza el riesgo. Sabía que hablar ahora no sería recibido con aplausos ni justicia.
Se encontraría con resistencia, con un castigo sutil, con consecuencias irreversibles. Empezó a preguntarse qué lograría realmente hablando. Los responsables eran ancianos. Algunos ya no estaban. Los sistemas se habían adaptado, no colapsado. La verdad, cuando llega tarde, no siempre trae corrección. A veces solo trae caos. Este era el argumento más utilizado en su contra, y no carecía de fundamento. El pueblo había sobrevivido sin hacer preguntas. Los niños habían crecido, los negocios habían perdurado, las tradiciones habían continuado. La paz existía, aunque se basara en acuerdos. Se preguntó si tenía derecho a perturbar esa paz ahora, cuando su propia vida estaba más cerca de su fin que de su comienzo. El argumento más convincente contra la verdad es el daño que podría causar a las personas que aprendieron a vivir sin ella. El peso de la edad lo oprimía de formas inesperadas. Lo sentía en las articulaciones, en la respiración, en las largas pausas entre pensamientos. Ya no era un hombre que se recuperara fácilmente del estrés o los conflictos. El cuerpo lleva la cuenta, y el suyo había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Hablar exigiría una fuerza que no estaba seguro de poseer aún. Sin embargo, el silencio también exigía algo. Exigía obediencia continua a una mentira. Exigía que asumiera la responsabilidad de proteger reputaciones que nunca merecieron protección. Exigía que siguiera honrando un acuerdo que nunca había aceptado, solo cumplido. Las amenazas se hicieron más claras sin llegar a ser explícitas. La visita de un funcionario con el pretexto de verificar registros. Un recordatorio de que remover viejos asuntos podría tener consecuencias legales. El mensaje era el mismo que había recibido años atrás, actualizado para un hombre con menos que perder y más que temer. Por la noche, las preguntas de siempre volvieron con nueva urgencia. ¿Cuál era el propósito de la supervivencia si requería una rendición constante? ¿Cuál era el valor de la paz si dependía de negar la realidad? Pensó en el hombre que nunca regresó a casa, en la vida que terminó para que otros pudieran continuar sin ser molestados. Se preguntó quién había pagado el precio más alto. El silencio protege a los vivos, pero abandona a los muertos. Cuanto más se acercaba a una decisión, más solo se sentía. La gente percibía el cambio y retrocedía, como si la distancia pudiera protegerlos de las consecuencias. Él comprendía su instinto. Había vivido según él durante décadas. Pero comprenderlo no facilitaba la aceptación. La paz del pueblo empezó a sentirse frágil, como un cristal sin probar. Se preguntó si merecía protección. Comprendió que la paz sin verdad no es paz, sino aplazamiento. Y el aplazamiento solo transfiere el costo a otro, generalmente a alguien con menos poder. Ahora, la pregunta se formuló con claridad, sin ira ni miedo. ¿Es una mentira silenciosa más moral que una verdad dolorosa? ¿Y si un hombre llega al final de su vida habiendo protegido la comodidad de los demás a expensas de su propia conciencia, ¿puede eso realmente llamarse vida? El silencio lo había mantenido vivo, pero nunca lo había dejado vivir. Eligió a un oyente, no a una audiencia. Eso era importante para él. La verdad dicha para llamar la atención se convierte en representación, y la representación permite distancia. No quería distancia. Quería peso. Quería que las palabras calaran con fuerza, sin eco ni aplausos. La persona que eligió tenía sus propias razones para escucharlo, y razones para desear no hacerlo nunca. Se sentaron uno frente al otro en una habitación silenciosa, de esas que conservan el sonido con cuidado. Sin grabadoras. Sin testigos. Solo dos personas y un pasado que había esperado décadas por una voz. Él no empezó con explicaciones. No pidió permiso. Habló como quien comprendía que el tiempo ya le había dado más clemencia de la que merecía. Lo contó con claridad. ¿Dónde estaba? Lo que vio. Lo que entendió en el momento y lo que fingió no entender después. Mencionó a los hombres involucrados, no con ira, sino con precisión. La ira se había extinguido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era claridad. Hubo momentos en que su voz flaqueó, no por la emoción, sino por la edad. Hacía una pausa cuando su cuerpo se lo exigía, y luego continuaba. Se negaba a dramatizar la noche. El drama suavizaría la responsabilidad. La describió tal como era, ordinaria, controlada, deliberada.
Esa honestidad la hacía más difícil de escuchar. No se presentó como un héroe. Se colocó justo donde debía estar. Presente, consciente, silencioso. Reconoció sus cálculos, el miedo que priorizó, las consecuencias que aceptó para los demás en lugar de para sí mismo. No lo excusó. No pidió comprensión. La verdadera confesión comienza donde termina la autojustificación. El oyente no dijo nada. No lo interrumpieron, corrigieron ni consolaron. El silencio, en esa habitación, ya no era un arma. Era espacio. Espacio para que la verdad existiera sin apresurarse a resolverla. Comprendió que el perdón no era merecido y no lo buscó. Cuando terminó, no hubo alivio. Ninguna sensación de alivio repentino. La confesión no es purificación por defecto. A veces solo aclara el daño. Esperó, no una respuesta, sino que el peso se asentara donde pertenecía, ya no lo cargaba solo. Habló de los años siguientes. De ver cómo el pueblo reconstruía la historia hasta que apenas se parecía a la realidad. De ver a hombres recompensados por su silencio y a otros castigados por su curiosidad. De aprender con qué facilidad los sistemas absorben las malas acciones cuando suficientes personas se benefician del olvido. Admitió lo que le costó el silencio. No en términos materiales, sino en erosión. En el lento estrechamiento de su vida. En las relaciones que mantuvo superficiales. En la distancia que mantuvo de la alegría porque la sentía inmerecida. No lo interpretó como una tragedia. Lo interpretó como una consecuencia. No hubo ningún intento de exigirle acción al oyente. Comprendió que la verdad no obliga a la justicia. Solo elimina las excusas. Lo que sucediera después no estaba bajo su control. Esa rendición era parte de la confesión. La verdad no garantiza la justicia, solo elimina la mentira de que la justicia era imposible. El oyente finalmente habló, en voz baja. No para absolverlo. No para condenarlo. Solo para reconocer lo dicho. Ese reconocimiento importaba más que el acuerdo. Significaba que la verdad había cruzado una frontera que ya no podría superar. No sintió ningún triunfo. En todo caso, se sintió más pequeño. Más ligero, quizá, pero expuesto. La confesión despoja de la armadura que se ha usado demasiado tiempo. Ahora comprendía por qué tantos optan por el silencio. El silencio permite la ilusión. La verdad exige resistencia. Se levantó para marcharse sabiendo que nada se había arreglado. El pasado seguía igual. Los muertos seguían muertos. Las reputaciones podían caer o no. Nada de eso estaba garantizado. Lo que había cambiado era la propiedad. La verdad ya no vivía solo en él. Mientras se alejaba, consideró el costo. Las relaciones que cambiarían. La protección que desaparecería. Las represalias que aún podrían venir. Lo aceptó todo sin resentimiento. Las consecuencias ya no eran algo que evitar. Eran algo que afrontar con honestidad. No hay redención en la confesión, solo responsabilidad. Una pregunta persistía, tácita pero inevitable. Si decir la verdad no trae perdón, justicia ni paz, ¿por qué hablar? La libertad se encuentra en los resultados o en negarse a seguir mintiendo. No habló para cambiar el pasado. Habló para que el pasado dejara de dominarlo. La verdad no llegó como una tormenta. Se movió lenta y deliberadamente, transmitida de una persona a otra en voz baja y con frases inconclusas. No hubo anuncios, ni titulares, ni reconocimiento oficial. Así nunca fue como este pueblo manejó las perturbaciones. La verdad se extendió como antes lo había hecho el silencio, silenciosa, cautelosamente, con vacilación. Al principio, la gente reaccionó con negación disfrazada de duda. Cuestionaron los motivos, el momento oportuno, la cordura. No porque la historia fuera increíble, sino porque creer requería un ajuste. Ajustarse significaba admitir que la versión de la realidad con la que habían vivido era incompleta. Admitirlo fue costoso. Los hombres nombrados no respondieron públicamente. El silencio siempre había sido su escudo más eficaz. Confiaban en el tiempo, la reputación y la larga práctica de la moderación del pueblo. Algunos continuaron con sus rutinas sin cambios, asistiendo a eventos, ofreciendo apretones de manos y hablando con seguridad. Otros se retiraron, repentinamente reservados,
como si la distancia pudiera restaurar el control. Las familias sintieron el cambio de inmediato. Las conversaciones se volvieron tensas. Las viejas lealtades se pusieron a prueba. Los niños hacían preguntas que sus padres no estaban preparados para responder. La verdad no acusaba en voz alta, pero perduraba en las habitaciones mucho después de ser dicha, cambiando la forma en que las personas se miraban entre sí. Cuando una mentira se derrumba, no cae, se disuelve en todo lo que una vez sostuvo. No hubo arrestos. No se reabrieron juicios. Los expedientes permanecieron cerrados, protegidos por el tiempo y el procedimiento. Para algunos, esto confirmó lo que siempre habían creído, que hablar era inútil, que nada cambia realmente. Para otros, la ausencia de justicia legal hizo que la verdad fuera más pesada, no más débil. Obligó a un ajuste de cuentas diferente. Las reputaciones comenzaron a erosionarse silenciosamente. Las invitaciones cesaron. Los elogios se volvieron cautelosos. Las historias se volvieron a contar con sutiles modificaciones. Los hombres que antes dominaban las conversaciones se vieron menos escuchados. El respeto no desaparece de la noche a la mañana, pero una vez que se resquebraja, nunca se recupera por completo. El pueblo no se fracturó. Se adaptó. Algunos se aferraron con más fuerza al viejo orden, insistiendo en que la estabilidad importaba más que la verdad. Otros se retiraron, desilusionados, al darse cuenta de que la paz siempre había sido condicional. Unos pocos reconocieron el cambio abiertamente, no con ira, sino con cansancio. El protagonista sintió las consecuencias de maneras que lo sorprendieron. No en confrontación, sino en ausencia. Rostros conocidos lo evitaban. Algunos por miedo, otros por resentimiento. Había perturbado algo en lo que confiaban. Incluso quienes creían en él luchaban por perdonar la incomodidad que su honestidad causaba. La verdad no castiga equitativamente, expone a quienes vivían cómodamente dentro de la mentira. También sintió algo más. Una extraña calma. No alivio, sino firmeza. El esfuerzo de llevar la verdad en solitario había terminado. El costo se había transferido al colectivo, donde pertenecía. Ya no se sentía responsable de preservar ilusiones que nunca fueron suyas para proteger. Las familias de los hombres involucrados sufrieron en silencio. Cargaron con un peso diferente, la comprensión de que el amor no borra la culpa y la lealtad no equivale a la inocencia. Algunos se defendieron con fiereza. Otros guardaron silencio. El silencio, una vez aprendido, es difícil de desaprender. La verdad no enfrentó violentamente a los vecinos. Simplemente reorganizó las distancias. Quien se sentaba dónde. Quien hablaba con libertad. Quien evitaba ciertos nombres. El pueblo aprendió a vivir con una nueva conciencia, una que no podía ser revocada. Las viejas historias perdieron su certeza. Los acontecimientos que antes se aceptaban sin cuestionamientos fueron reconsiderados. El pasado no cambió, pero su significado sí. Ese cambio inquietó a la gente más que cualquier acusación. La justicia negada deja ira, la verdad revelada deja responsabilidad. El protagonista envejeció visiblemente durante este tiempo. No por arrepentimiento, sino por la exposición. Había salido de una vida de restricciones, y el mundo respondió en consecuencia. Aceptó el aislamiento sin amargura. El aislamiento, después de todo, era territorio familiar. Lo que le sorprendió fue la frecuencia con la que la gente le agradecía en voz baja. No en público. No con valentía. Un gesto de asentimiento. Un breve comentario. Una mirada que decía, yo también lo sabía. Estos momentos no redimieron el pasado, pero confirmaron que el silencio nunca había sido universal, solo impuesto. El pueblo nunca se disculpó. Las instituciones rara vez lo hacen. Pero el comportamiento cambió. La cautela reemplazó a la arrogancia. La certeza se suavizó, convirtiéndose en duda. Esa fue la huella que dejó la verdad. No una victoria, sino un cambio. La justicia, se dio cuenta, no siempre se trata de castigo. A veces se trata de limitación. De eliminar la comodidad de la negación. De garantizar que las mentiras ya no queden sin respuesta, incluso si nunca son condenadas oficialmente. Con el paso del tiempo, la verdad se convirtió en parte de la comprensión tácita del pueblo. Ya no estaba oculta, nunca se aceptó del todo.
Una cicatriz en lugar de una herida. Algo sentido, reconocido y resuelto. La verdad no restaura lo perdido, pero impide que la mentira continúe su obra. Nada parecía diferente. Pero nada era igual. El hombre se despertó más tarde de lo habitual esa mañana. La luz del sol ya se había derramado sobre el suelo de madera de su pequeña casa, pintando largas líneas doradas y sombrías. No se levantó de inmediato. Permaneció inmóvil, escuchando el ritmo del mundo exterior, familiar e indiferente. El aire estaba en calma, el pueblo en calma. Por primera vez en décadas, el peso que soportaba no lo oprimió. Simplemente existía, reconocido, contenido. Había dicho la verdad. No para cambiar la historia, ni para buscar aplausos, ni para exigir justicia. Había hablado para que finalmente se mantuviera en algún lugar fuera de sí mismo. Eso solo había conmovido algo en su interior. Años de silencio, de cuidadosa moderación, de exilio autoimpuesto de la conversación y la comodidad, habían creado a un hombre medio vivo. Hablar lo había devuelto a estar plenamente presente, de una manera que casi había olvidado que podía estar. El mundo no lo había celebrado. Nadie aplaudió, nadie lo elogió, nadie lo coronó con heroísmo. Pero había respeto, un reconocimiento silencioso y perdurable de que la honestidad, incluso tardía, tiene peso. Ese reconocimiento fue suficiente. El alivio que sintió no fue la oleada dramática de la reivindicación, sino una firmeza sutil y persistente, la que permite a un hombre mirarse en el espejo sin pestañear. La paz no proviene de cambiar el mundo, sino de negarnos a ser dueños de él. Ahora se movía por el pueblo de forma distinta. Las calles, que antes se sentían cargadas de tensión tácita, parecían más ligeras, aunque solo fuera un poco. Nadie buscaba su vacilación. Las conversaciones continuaban a su alrededor sin necesidad de usar el silencio como armadura. La verdad que había cargado durante tanto tiempo no había destruido el pueblo, simplemente les había recordado a todos que la honestidad, incluso la incómoda, no se puede borrar por completo. Ese día, un joven se le acercó, un niño que antes desconocía lo sucedido años atrás, ahora con la edad suficiente para notar las lagunas en las historias que contaban los adultos. Observaba en silencio, curioso y respetuoso. El hombre mayor no necesitaba explicárselo todo. No necesitaba justificarlo ni enseñarle con grandes discursos. Simplemente le permitió ver que algunas cosas valen la pena recordar, incluso cuando recordarlas causa incomodidad. Transmitir la verdad de esta manera era sutil. Una historia contada a trocitos. Una advertencia incrustada en la observación. Un recuerdo compartido sin florituras. El joven escuchó y asintió, percibiendo la profundidad de lo sufrido. Lo llevaría, a su manera, hacia el futuro, moldeando su comprensión del coraje, la responsabilidad y el honor. La memoria no es una herencia, es una responsabilidad que se transmite silenciosamente de una generación a la siguiente. Regresó a casa al caer el día. La luz suavizaba los bordes de los muebles familiares, proyectando largas sombras sobre las paredes cubiertas de fotografías. Cada marco, cada objeto, era testigo de la vida que había vivido, las decisiones tomadas, los caminos recorridos y los silencios soportados. Ahora, el pasado podía descansar, contenido en historias contadas en voz alta, reconocidas incluso sin celebración. Se sentó en su sillón favorito, con una taza de té calentándole las manos, y se permitió una reflexión poco común. Ni arrepentimiento, ni pena, ni añoranza. Solo reconocimiento. Había sobrevivido a los años de secretismo, al peso del conocimiento, al silencioso tormento de la restricción. Y ahora, por fin, comprendía lo que había estado protegiendo todo este tiempo, no a sí mismo, ni a los culpables, ni la frágil paz de los demás, sino la verdad, conservada intacta, transmitida, recordada. El sol se puso, tiñendo la habitación de tonos ámbar y gris. Afuera, el pueblo continuaba con sus rutinas, algunos inconscientes del silencioso cambio que se había producido, otros presentiéndolo y sintiendo su peso. Nada se había deshecho. La gente seguía viviendo sus vidas, como siempre. Pero el aire mismo se sentía diferente, más ligero de una manera que no se podía medir, solo sentir. La honestidad no reescribe el pasado, remodela el futuro de maneras que nadie puede ver inmediatamente. Esa noche, pensó en el hombre que nunca había regresado, en la vida que le habían robado, en el silencio que había perdurado durante tanto tiempo.
Ya no cargaba solo con la culpa. Hablar la había repartido, no como castigo, sino como verdad compartida. La carga que una vez lo había hundido casi hasta el suelo ahora se había dispersado, reconocida por quienes podían comprenderla y recordada por quienes la llevarían adelante. El joven se quedó cerca, observando sin interrupción, percibiendo la dignidad de la moderación y el peso de lo revelado. El hombre mayor no sermoneaba ni predicaba. Simplemente existía en el espacio entre el pasado y el futuro, un recordatorio viviente de que algunas verdades deben conservarse, incluso cuando el mundo prefiere olvidarlas. Cerró los ojos brevemente, sintiendo la calma que solo llega cuando uno ha terminado lo que debe hacer. La vida no había sido fácil. No se le había concedido la paz. Pero ahora había un cierre silencioso, una sutil reconciliación entre el recuerdo y la existencia, entre lo soportado y lo que finalmente podía liberarse. Cuando se dice la verdad, incluso sin justicia, el alma finalmente encuentra espacio para respirar. No viviría para siempre, y lo sabía. Pero su presencia, su recuerdo, su valentía ante décadas de silencio dejarían una huella imborrable. El joven llevaría consigo fragmentos de lo compartido, transmitiéndolos a quienes escucharían, recordarían y actuarían en el momento oportuno. Comprendió que la verdad cobra vida propia una vez liberada. Al caer la noche, la casa quedó en silencio, el pueblo se oscureció, y el anciano permaneció inmóvil, sintiendo que el peso de los años se aliviaba ligeramente, la carga del silencio reemplazada por algo perdurable. Se había contado una historia. Se había transmitido un recuerdo. El pasado ya no lo controlaba. Los legados no se construyen con aplausos, sino con el reconocimiento silencioso de lo que no se puede olvidar. A la mañana siguiente, cuando el pueblo despertó y continuó con sus rutinas, nada parecía haber cambiado. Calles, casas, mercados, todo familiar. Y, sin embargo, para quienes habían escuchado, para quienes habían observado, para quienes portaban fragmentos de verdad, todo había cambiado. El aire era diferente, más denso y, a la vez, más claro, más honesto, sutilmente alterado por la valentía de un hombre que eligió recordar. Sonrió levemente, un gesto no de triunfo, sino de consumación. Todos sabían quién había actuado, quién había callado y quién había sufrido. Y ahora, alguien por fin se había atrevido a recordar en voz alta. La historia demuestra que el silencio puede proteger, pero también puede aprisionar. Un hombre llevó la verdad cuando todos los demás optaron por la comodidad. Su valentía fue silenciosa, su impacto invisible, pero innegable. La memoria, la responsabilidad y la honestidad moldean vidas más que el miedo o la comodidad. Ahora la pregunta sigue en pie: si supieras algo que pudiera cambiar el curso de la vida de los demás, ¿hablarías o guardarías silencio? ¿Cómo soportarías el peso de la verdad en un mundo que prefiere el olvido? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva, tus experiencias y tus reflexiones. Si esta historia te conmovió, si despertó las verdades silenciosas que has cargado, no dejes que termine aquí. Reflexiona sobre tus propios recuerdos, tus propias verdades y los silencios con los que has convivido. La valentía no siempre es ruidosa, a veces es la decisión silenciosa de recordar, hablar y actuar. Comparte tu propia historia o perspectiva en los comentarios a continuación. Tu voz importa, incluso cuando sientas que nadie te escucha. ¿Cómo enfrentarías el peso de décadas de silencio? ¿Hablarías finalmente, como el hombre de nuestra historia, o lo cargarías solo?